Deportivistas, os engañé, pensabais que era el último vídeo de 2025, pero el Deportivo nos tenía una sorpresa preparada en forma de dos fichajes, Adrián Altimira y Álvaro Fernández Ferrió. Vamos a conocerlos de la mano de Javi Martínez y Mario Mínguez. El Deportivo se ha hecho con los servicios de Álvaro Fernández y para conocerlo, ¿quién mejor que Mario Mínguez, periodista tanto de Zona Mixta como que también lo podéis ver en El Desmarque y en Radio Nacional. Mario, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, Shane. Encantado de pasarme por tu canal. Un auténtico placer. Espero que vaya todo bien por Coruña y nada, encantado de estar aquí contigo hoy. Tu apellido es más difícil que mi nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos echado un pulso a ver cuál es más complicado. Migens, con tilde en la I. Pero sí, más o menos. No hemos puesto las cosas complicadas para el DNI. De hecho, a Mario Madrugar, después de que ayer tuviese pachanga con el grandísimo David Sí, Niebla, espero que sí. ganases. Espero que ganases. No, de hecho jugué con él y perdimos. No fue la mejor tarde, no fue la mejor tarde futbolística que tuvimos en el día de ayer, pero bueno, por lo menos se luchó, nos dejamos la piel. Pero la verdad que sí, es madrugada, de hecho todavía ni se han abierto las calles, todavía no hay ni mucha luz, pero bueno, lo importante es estar aquí y hablar de la noticia que, bueno, ayer fue la noticia en Sevilla y me consta que también la noticia en el fútbol gallego. Hemos tenido ayer un día un poco entretenido entre Álvaro y Altimira, pero vamos a centrarnos en Ferjo, que es un poco como se le conoce, Sí, por hacer una presentación así a primeras. Al final él ha estado allí solo un año, tampoco ha podido jugar año y mucho, medio. pero sí, Bueno, año y sí, año, medio, año. desde 2024. ¿Qué ficha el Deportivo? ¿Qué se lleva el conjunto coruñés? Bueno, se lleva un portero internacional con la selección española. Eso ahí es nada, ¿eh? O sea, el caché y el carnet se lo lleva. Se lleva un portero con mucha experiencia pese a su edad, tiene 27 años. Tiene experiencia sobre todo en segunda división, con la Sociedad Deportiva Huesca, con la Unión Deportiva Extremadura, que ha pasado por múltiples equipos. Es un portero nómada en ese aspecto que en primera creo que se le ha quedado un poco grande en los dos equipos que ha estado, tanto en el Real Club Deportivo Español, que fue un año un poco de infarto para los que pregunten en el Prat, y en el Sevilla ha tenido un rol secundario, pero cuando le ha tocado actuar no ha estado tanto a la altura y ha tenido una salida un poco convulsa por sus decisiones, por sus problemas no problemas con la directiva, sino con sus decisiones que son diferentes al pensamiento de los dos directores deportivos que se han encontrado aquí en Sevilla, de forma totalmente lícita, que ahora entraremos en detalle, pero sobre todo se lleva un portero que ha pasado por muchos equipos y que le va a dotar al Deportivo de experiencia. Y lo mejor creo que es que viene con el aval del entrenador, que es Antonio Hidalgo, por el año que lo tuvo la Sociedad Deportiva Huesca. Hay que recordar que Hidalgo, cuando sale del Sevilla Atlético y coge los mandos del conjunto del Alcoraz, estaba en puesto de descenso, confía en Álvaro Fernández y lo deja en la mitad de la tabla alta. Entonces, por lo menos está fichando un portero que le ha dado confianza en el pasado. Es posible que en la segunda parte del vídeo hablemos con alguien de Huesca para conocer Mm. su versión, porque en Sevilla hay que decir que, bueno, ayer solo había que leer comentarios a los posts de publicaciones del Sevilla y demás. Allí no dejó un gran recuerdo en el año y medio en el que ha estado. A ver, esto es cuestión de contar cómo ha sido el paso de Álvaro Fernández. Tampoco es cuestión de mentir al aficionado del Deportivo. No ha sido el mejor. Y si quieres te hago un pequeño resumen. Bueno, se llama Ferjo porque es una forma de acortar sus dos apellidos, Fernández Llorente, para que se haga una idea. Aunque su apodo, como se hace Ramón en el vestuario, es de Real Shark. Esto no es ninguna broma, es que el chaval se hace llamar así. Entonces, si lo preguntáis qué significa TRS, se llama de Real Shark, que es como él se hace llamar en el vestuario, como lo conocen los compañeros en el vestuario. Pero Ferio o Álvaro Fernández. Llega libre después de terminar contrato con la Sociedad Deportiva Huesca de la mano de de Víctor Horta, que es el anterior director deportivo, para complementar a Nilan. Venía con rol de suplente. El problema es que Nilan tuvo problemas musculares durante la pasada temporada. Nunca ha sido un portero muy fiable en cuanto a las lesiones y hubo un tramo de la temporada que fue importante. Creo que fue en Cornellá el año pasado, durante el mes de octubre, que se lesiona, tiene un problema muscular y le da la oportunidad a Álvaro Fernández, más allá de los dos partidos de Copa, donde para un penalti, si no recuerdo mal, en Copa del Rey, de empezar a jugar en Liga.
En Liga no tiene excesivas malas actuaciones, tiene alguna que otra actuación sobria, pero de hecho el último partido del 24, que es la despedida de Jesús Nava, que fue un partido muy especial en Sánchez Pizjuán, que fue un Sevilla 1 Celta 0, marcó, o sea, que marcó Manu Bueno, ganó el Sevilla por la mínima, hizo portería cero, en fin, no tuvo actuaciones terribles, quitando dos que sí que le señalan mucho. Una, la del Bernabéu, que la podéis ver, fue el último partido del 2024, Real Madrid 4, Sevilla 2. Tiene tres goles que encaja del Madrid muy evitables. Y otro que creo que fue el del Metropolitano, que fue también un 4-3. Son los dos partidos que más le señalan. Que podría ser injusto porque son ante dos equipos grandes, pero lo que más se le achaca en Sevilla es que no es un portero, y creo que lo vais a ver allí, cuando hoy creo que se presenta al mediodía, cuando lo estoy viendo esto, es que no es un portero de estatura, no es el portero clásico que te da seguridad, que mide 1,90 m y tantos, que roza los 2 metros, que ves que es un portero de envergadura, no lo es un portero más bien bajito, 1,85, algo menos de 1,85, muy estético, no palomitero, pero sí, bueno, el tipo de portero más moderno. Y eso sí que en Sevilla no llegó a gustar, no llegó a convencer ver un portero que le faltaban igual centímetros para tapar algún que otro balón, porque tampoco es excesivamente rápido los reflejos. Entonces, dejaron sobre todo esas dos intervenciones raras, que fue la del Bernabéu y la del Metropolitano en 2024, y en 2025 es que no ha jugado. Se recuperó después del Bernabéu, se recuperó Nilan, que fue otro fiasco, porque fue la Copa del Rey que le gana a Almería en Copa del Rey siendo en segunda división 4-0, ¿no? 4-1, 4-0, y a partir de ahí no ha vuelto a jugar Álvaro Fernández para absolutamente nada, quitando en pretemporada y algún que otro partido más. Cabe destacar a la gente que, por una parte, la portería de Sevilla quema mucho, es una portería Sí. exigente. De hecho, Nilan era un portero que venía con muchas expectativas y le ha pasado también un poco por encima la situación del Sevilla. Mm, La jodimos, sí que ha sido un muy buen fichaje, además era un portero mm. con más experiencia. Y el Depor está en segunda. Lo digo para que la gente no se asuste, Sí, porque, por ejemplo, ayer hablando de Altimira con un amigo me decía, bueno, es que Altimira aquí, y yo, claro, vale, tú estás en Champions, aquí estamos en segunda. Pero totalmente. pero bueno, Hay que saber el contexto. O sea, Álvaro Fernández en segunda ha rendido, sí. Yo creo que también es un portero por más o menos como lo que sea del entorno de confianza. Si Antonio Hidalgo le muestra la confianza que le mostró en el Alcoraz, que le tiene ese respaldo, que la grada no le va a silbar a los dos partidos cada vez que tenga un error, el portero irá ganando en confianza. Es una persona de mucha mentalidad, que habló mucho, que trabajó con su psicólogo y que ha tenido mucho trabajo personal, que si eso ya le preguntaréis, que es una persona muy resiliente, todo ese tipo de trabajo personal lo ha llevado por detrás, pero sí que es verdad que en ese tramo de octubre a diciembre del 24, que es cuando más actividad ha tenido Álvaro Fernández en el verde, aquí ha sido cuando le ha pasado un poquito por encima, sobre todo con esas dos actuaciones. El resto también habría que ser injusto, ¿no? Porque si podremos decir, bueno, la valoración del Balón 2025 es inexistente, ha trabajado en la sombra porque durante la gran parte de la temporada hasta mayo estuvo detrás de Nilan, cuando llegó Blajo Dimos fue el tercer, más bien el cuarto portero del Sevilla, ¿no? Por su situación contractual. Y aquí es donde llegamos al siguiente punto, que es este tramo de la 25-26, que es lo que mucha gente le chirriará. Eh, Álvaro Fernández tenía que haber salido en el mercado de verano, el Sevilla no contaba con él. El problema es que Álvaro Fernández firmó por un año, pero fue un año en secreto, digamos, un año de cara a la liga y al tema del fair play y al tema de los límites de costes de plantilla, porque era un año más dos. ¿Qué pasa? Que aunque en el club no se quería renovar a Álvaro Fernández, Víctor Horta lo renovó un año y luego le hace otros 2 años más, que es lo que a la grada del Sevilla lo mata. No le gustó nada porque no le vio rendimiento para ampliarle 2 años más el contrato. Claro, Álvaro Fernández se encuentra pues recién renovado hasta 2027, diciendo, bueno, yo no tengo la necesidad de salir a ningún lado, quiero competir. Claro, la idea de Antonio Cordón, porque hay un cambio en la dirección deportiva, es decir, renueva Víctor Horta a Álvaro Fernández y a los 10 días Cordón es cesado, o sea, Víctor Horta es cesado y aparece Antonio Cordón y un nuevo entrenador de cero, ¿no? Como es Matías Almeida. Entonces, tienen una idea totalmente diferente y opuesta a la que tenía su predecesor. Y eso es donde empieza el principio del fin de Álvaro Fernández en Sevilla.
De hecho, en verano suena para salir al Deportivo, no se ponen de acuerdo los Sí, clubes en cantidades, el Deportivo, lógicamente, no estaba en predisposición de pagar, y al final hemos llegado a este punto en el que termina saliendo por rescisión. sí, en Sevilla se habló en los últimos días del mercado. Es que claro, es que Álvaro Fernández que ha tenido también malas decisiones. Una de esas no salir a la segunda división. Se hablaba del Deportivo y de otras porterías, creo que la del Burgos también se habló en los últimos días del mercado aquí en Sevilla, incluso que tenía ofertas de fuera del extranjero. Y no quiso aceptar y Almeida le dio varios palos en rueda de prensa. Yo quiero recordar, Almeida le dio algún que otro palo en rueda de prensa, o Antonio Cordón creo que fue el que dijo que un portero tiene que jugar para que sea importante, no tiene que estar en la grada, no tiene que ser un portero que esté únicamente para entrenar, que tiene que jugar, porque el Sevilla tenía idea de salir. De hecho, esto no sé si alguno lo sabrá en Coruña, pero el Sevilla tenía cerrado el último día del mercado de fichaje al jugador del Betis, Sofiane Amrabat, el centrocampista marroquí, iba a firmar por el Sevilla. El problema es que el Sevilla se quedó sin fichas. Fichas desde las 25, la número 25 la ocupaba Álvaro Fernández. Entonces el Sevilla le quería dar salida a Álvaro para poder fichar a Amrabat. Amrabat finalmente no acaba llegando porque Álvaro Fernández se niega en rotundo a salir el último día de mercado y Amrabat acaba fichando por el Betis. Tú cómo acaba la inquina más todavía en Álvaro Fernández, porque incluso se habló de rescindirle el contrato el último día del mercado de fichaje y él se negó a llegar ni siquiera a un acuerdo mutuo para llegar libre a cualquier otro equipo, ¿no? Entonces Mm. acaba ni siquiera queriendo rescindir en agosto y por tanto ocupando la ficha número 25 del Sevilla y por tanto siendo el cuarto portero del Sevilla. En estos últimos meses ha sido incluso hasta el quinto. Hace 2 o 3 días vimos como el segundo portero del Sevilla Atlético fue por delante de él en una convocatoria del Sevilla, en una convocatoria del primer equipo por tal de que Álvaro no fuese, ¿no? Ha habido una encrucijada tremenda entre la dirección deportiva, el entrenador y Álvaro Fernández, que ha estado entrenando con normalidad, no ha estado apartado ni mucho menos, porque eso la hace si no te cruje, pero claro, con un rol evidentemente terciario y en un segundo plano. Entonces hay que ver ahora que ha estado entrenando, sí, no ha tenido ningún problema, sí, pero hay que ver ahora cómo juega en Reazor, cómo vuelve otra vez a la presión de una portería, que creo que es lo que le interesa al deportivista. Ahora mismo hay que decir que Germán Parreño, que es el portero titular, está haciendo una muy buena temporada, y simplemente el Totalmente. segundo, Daniel Bachmann, se va bueno, ha pedido salir por problemas personales. Entonces Me viene un gustó mucho, momento, creo, Parreño, eh, que lo, está dando un rendimiento más alto de lo esperado, la verdad. que lo vi el día ¿sabes? Como lo has dicho antes, de Radio Nacional, este año está haciendo el Córdoba, y vi Mm. el Depor Córdoba, que pasó el Depor por encima del Córdoba, hizo un partidazo parreño tremendo. O sea, Bueno, de aquel día el portería. Córdoba mereció un poquito más, ¿eh? También hay que Sí, decir, mereció un sí, poquito sí. más. El de por el contragolpe y ahí últimos minutos lo mató, pero Yo recuerdo el enfado tremendo que había en la grada con el arbitraje aquel día, pero bueno, los 3 puntos. La segunda división solo sabe de sumar y de ir jornada a jornada, no sabe de merecimiento, pero bueno, es sí, así. Pero desde bueno, luego. pero Ah, volviendo al tema de Álvaro, yo creo que es un portero que si se le da confianza y si tiene continuidad, creo que puede llegar a rendir, pero claro, si va con ese rol del segundo portero en un principio, hasta que falle o te dé argumentos Germán Parreño de no ser titular, hay que ver cómo llega. Lo que sí yo tengo mi duda es lo que te decía ayer por privado, fuera del micrófono, Chane, es si el objetivo es, creo, por lo que estoy viendo, es la primera división, mm. por lo que veo desde Sevilla, sí que me genera dudas de cara al futuro si Álvaro Fernández tiene talla para ser el portero de uno de los porteros de la portería en primera división. En segunda división yo no tengo duda porque él lo ha demostrado en varios equipos y en varios momentos de su carrera deportiva, pero sí que creo que la primera división se le ha quedado grande en algún que otro momento. Entonces, ahí es lo que me chirría. Pero para cumplirte en una segunda división como está ahora, creo que es un fichaje de garantía porque ya ha demostrado en segunda división que ha podido rendir a un alto nivel. Pues nos quedamos un poco con eso que me comentas. Un chico trabajador al que a veces le puede la presión. Riazor presiona Sí. mucho, entonces no vamos a meternos mucho en ese tema porque Riazor se come a muchos jugadores, pero ojalá Álvaro, por supuesto, pues le vaya bien por aquí. Mario, amigo, de verdad, muchas gracias por este ratito. El placer es mío. Un abrazo muy grande. El Deportivo se ha hecho con los servicios de Adrián Altimira, y para conocerlo mejor tengo conmigo a Javi Martínez, que nos va a hablar un poquito del ex jugador ya del Villarreal. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Altimira, sí. He de decir que le robaba un poco a Javi la mañana, que estaba estudiando, pero
Pero bueno, ayer, bueno, estamos grabando, aún no se ha hecho oficial el fichaje. En realidad, cuando salga el vídeo ya se habrá hecho oficial, pero más o menos se sabe que va a firmar en torno a 2 años y medio de contrato, hasta 2028, llegaría gratis. Y bueno, cuéntanos un poco lo que ficha el Deportivo. Altimira, que es un jugador que llegó a la cantera del Villarreal para jugar en el filial, ha tenido participaciones con el primer equipo, pero no se terminó de asentar en primera división. Bueno, Altimira es un lateral bastante ofensivo, que es por lo que no ha triunfado yo creo en el Villarreal, porque el Villarreal juega con el ofensivo por izquierda y con el defensivo por derecha, con Mourinho y Pau Navarro, y es por eso yo creo que por lo que Marcelino no le ha dado tanta confianza y minutos, porque sí que es verdad que en el Villarreal B fue un pilar clave para que no descendiesen en el primer año en la categoría en segunda división. Y en el primer equipo, pues sobre todo participaciones en Copa y en el Leganés también sí que fue bastante titular, pero no ha dado la talla, yo creo, en primera y volver a segunda, yo creo que es lo mejor para Altimira. Ha estado sonando para diversos equipos, entre ellos el Real Oviedo, que tuvo la lesión de Nacho Vidal. Tú me lo vendes más como un perfil ofensivo, ¿no? Porque el Depor ahí en esa posición tiene a Chimo, que es un jugador muy mixto, pero cada vez está teniendo un poco menos de recorrido. Lucas Noubi, que es un central adaptado. ¿Tú lo ves más como carrilero, como lateral? O sea, lo ves un poquito más subiendo a la banda que quizá haciendo una salida de tres. Sí, yo creo que es más ofensivo que para la salida de tres, porque en el Villarreal cuando ha intentado hacer esa función, a lo como ha dicho Santiago Mourinho, le ha costado, porque defensivamente sí que es verdad que tiene carencias, pero a la hora de subir, poner centros, doblar al extremo, yo creo que es un tipo que vale y que puede aportar mucho haciendo esa función. Como cerrando línea de tres y como tercer central, yo creo que le va a costar más si le exige eso el entrenador del deporte. Es bueno también, al final, diferenciar ahí objetivos. Ayer estaba hablando con mi amigo Xavi Jorquera que me decía, bueno, aquí se quedó un poco corto. Claro, ahí jugáis Champions, ¿no? Y de hecho venís de unos años con Juan Foyth a muy buen nivel, que las sesiones no lo han permitido, que es otro perfil de jugador, pero digamos que las exigencias hoy en día del Villarreal son altísimas. Sí, la verdad que sí, o sea, por suerte, la suerte que tenemos es que cada año vamos a más y las exigencias son mayores y sí que es verdad que el rendimiento de Altimira, pues por así decirlo, se ha quedado un poco corto y el Depor, que es un equipo que tiene aspiraciones para subir a Primera División, yo creo que el fichaje de Altimira, pues para dar un poco a lo mejor de variantes, como has dicho tú en ese costado, puede venir muy bien, pues en partidos que se atasquen un poco más y necesitas un poco un perfil más ofensivo, yo creo que Altimira puede ser una gran opción. Al final el Depor está buscando ese jugador que te permita subir y también estar en primera. El jugó 22 partidos con el Leganés, casi todos de titular. No sé si le recuerdas tú algo de la etapa de Leganés. Yo la verdad es que Leganés le vi algún partido, pero no me había fijado mucho en Altimira. Bueno, sigue la línea del Villarreal B, o Mm. sea, lo que era el entrenador era un poco lo mismo. Defensivamente el Leganés, pues como ya bien sabes, sufrió bastante porque en bandas y en defensa, pues escaseaba un poco. Pero sí que es verdad que a la hora de subir, pues lo hacía bien. También es verdad que no tiene tantas participaciones, tanto de gol de asistencias, porque los delanteros del Leganés, pues no son Haaland y Sí. Mbappé. Pero la verdad es que la temporada de Leganés no fue mala, pese al descenso. Y es que lo que te digo, en el Villarreal B es que era clave. O sea, tanto él como Carlo Adriano, como dos o tres jugadores más que fueron los pilares del equipo, fueron un poco los que asentaban la base del juego y los que daban al Villarreal B ese sentido a la hora de jugar. O sea que yo creo que la categoría de plata le sienta muy bien y que puede aportar muchísimo. Por quedarnos un poco con unas cualidades así un poco más detalladas, ¿cuáles crees que son un poco sus mayores virtudes? Pues los centros, diría yo. Mm, Tiene buen golpeo de balón y la velocidad. mm. La velocidad en ida y vuelta, eh, a la hora de bajar, o sea, vuelve bien, tiene buena resistencia, le cuesta más defender, pero yo creo que sí, la velocidad, los centros y el retroceso, o sea, la ida y vuelta. Mm. Al final de por esta temporada ha estado alternando una línea de cuatro defensas con una línea de tres centrales y dos carrileros. ¿Tú lo verías de carrilero Sí, más ofensivo? sí, totalmente. Si le despreocupas un poco de tener que defender poniéndole carrilero, yo creo que te puede aportar más incluso que jugando lateral en línea de cuatro.
Mm. Es importante esa variante porque al final de por ahí ha metido a Mella y a Luismi que no son, o sea, son extremos puros, y podríamos ver un poquito ahí a Altimira más suelto. Igual hasta le vendría bien, ¿no? Tener por detrás igual un perfil como Miguel Oureiro, un jugador muy más defensivo que le cubra un poquito esa espalda. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Si tiene un perfil defensivo detrás y tiene esa libertad, por así decirlo, de atacar, yo creo que va a darle alegrías al Depor, porque es que es lo que te digo, o sea, de cara a subir y a tener más proyección, le veo un muy buen perfil de jugador. Mm. Llega después de no haber tenido prácticamente minutos esta temporada, solo ha jugado la Copa. ¿Crees que necesitará un tiempo de adaptación o cómo ves ese tema? Sí, sí, yo creo que sí, o sea, es lo lógico. Lleva esta temporada no ha jugado prácticamente, simplemente dos o tres partidos, como dices tú, en Copa del Rey, y es que el nivel de la Liga Hypermotion es muy alto, el ritmo es muy alto y las exigencias del Deportivo son muy altas también. Así que yo creo que sí, que van a necesitar un tiempo de adaptación, pero bueno, conoce la categoría, obviamente conoce el país, o sea que sí, yo creo que va a necesitar adaptarse, pero no tanto como a lo mejor espera la gente. 24 años, no sé qué potencial le ves a largo plazo, que al final aquí va a firmar en principio 2 años y medio. Bueno, pues un futuro potencial de poder asentarse en primera, yo creo que sí que tiene ese nivel para poder hacerlo y esperemos que sea en el Depor. Pues Javi, yo creo que más o menos lo hemos tocado todo, así que nada, gracias por tu tiempo. Sobre todo, allí lo que sí que le habrá tocado es pasarlas mal en los entrenos, defendiendo a Nico Pepe, defendiendo a Moleiro, etcétera, etcétera. No tenéis mal Sí, sí, equipo este año, ¿eh? no está mal, ¿no? Y el Depor tampoco va mal arriba. Os ha matado la Champions, hay que decir. La Bueno, Champions, que en Liga nada. vamos, es lo que importa. Ah, pero esa Champions, unos octavos, había Ya, que ya, firmarlos, ¿eh? lo sé, no me lo recuerdo. Bueno, Javi, pues nada, gracias por tu tiempo. Te dejo seguir estudiando, tío, y sobre todo suerte y ánimo con los exámenes, que son importantes. Gracias, gracias a ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Finalmente no he podido contar con Adri Mora, que era un chico que me va a echar una mano para conocer mejor la parte de Álvaro en Huesca. Bueno, así que nos quedamos con ese agradecimiento a Mario, ese agradecimiento a Javi por su tiempo. Y ahora sí, que sí, nos despedimos en este 2025. Que tengáis una buena entrada en 2026 y nos vemos posiblemente con la previa del Cádiz Depor, si no hay más sorpresas.